favor de la sintonía y como indicábamos antes de ir a la pausa, vamos a dar de inmediato las buenas tardes a nuestra compañera, la licenciada Delmaylin Martínez, quien es psicóloga clínica, psicóloga general, no, psicóloga. En psicología clínica. Así es, y bueno, como cada miércoles ella está aquí para traernos importantísimas orientaciones en lo que tiene que ver con esta parte, con esta rama tan interesante que nos debe de interesar a todos. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Mayley. Buenas tardes al público que nos sintoniza. Yo feliz de estar aquí como cada miércoles. A ver, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ayer era el Día Mundial de la Concientización del Autismo, entonces yo me imagino que ya las personas estaban preparadas para que yo viniera entonces a abordar el día de hoy este tema tan importante que a veces causa cierto ruido en la parte de que están viendo, por ejemplo, muchos niños diagnosticados con autismo, entonces las personas se preguntan que la nueva tendencia ahora que el autismo, que a qué viene todo eso, que cuál es el factor de riesgo, o sea, surgen muchísimas cuestionantes. Y sobre todo lo que hay que saber es cuando se da el diagnóstico. Muchos padres a la hora de darse el diagnóstico no saben, no comprenden bien qué es el trastorno. Y bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que ocurre en el proceso de desarrollo de crecimiento y desarrollo neuronal en la primera infancia, que se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación, la interacción social y patrones de conducta repetitivos y restringidos. El término espectro se refiere a un amplio abanico de síntomas y de gravedad. Anteriormente también el trastorno del espectro autista, ahora en la actualidad, incluye también lo que es el síndrome de Asperger y el trastorno desintegrativo infantil, que antes tenían características diagnósticas independientes, pero que ahora forman parte también del espectro, por así decirlo. Entonces, es importante saber que el término del TEA, cada niño es único, aunque comparta un diagnóstico igual, por así decirlo. Cada niño tiene sus necesidades y capacidades diferentes. Es un trastorno que se lleva a lo largo de la vida, por lo cual quiere decir que no tiene cura. Entonces, cada manifestación va a depender de la experiencia, en la etapa vital en que se encuentre, las experiencias y el apoyo que tenga cada niño. Es importante el tratamiento y la intervención precoz. Cambia la vida de muchísimos niños. Mientras más rápido se haga el diagnóstico y la intervención, entonces, a largo plazo, en la vida futura de ese niño, entonces, un niño bien estimulado, el pronóstico va a ser otro. Entonces, en esa parte de los signos, de los síntomas, a veces los padres dicen, bueno, pero ¿cómo identifico? También se está dando el caso que hay padres que se preocupan de más, a veces en la parte del desarrollo de los niños, a veces hasta que se tapan los oídos ya los padres piensan de una vez que es autismo, que es lo primero ahora que se considera. Pero bueno, entonces, ¿cómo identificamos esos signos y esos síntomas? Básicamente tenemos que poner atención a las tres áreas principales, que son la parte de la comunicación, la interacción social y los patrones de conducta restrictivos. Por ejemplo, en la parte de la comunicación y la interacción social, ¿cuáles pueden ser los signos y los síntomas de alarma? Por ejemplo, desarrollo del habla tardío o que el niño no hable. Básicamente, por ahí comienza la interacción social, que el niño no, o el adulto también, porque también se da casos así, del tema del autismo, que el niño no reciba abrazos, no quiera que lo abracen, poco afecto, sin expresiones faciales. Básicamente los signos y los síntomas van por ahí. En la parte de la conducta, los comportamientos repetitivos, es básicamente aleteos, se ven el aleteo en las manos, por así decirlo. Por ejemplo, que el niño tenga especificaciones con una comida. Si la comida tiene una textura o un color diferente, ya no voy a comer. Rutinas y rituales muy marcados, muy específicos, y si hay un cambio, entonces eso supone un malestar significativo en el niño. También en la parte del comportamiento, de la conducta, que el niño no juegue juegos de imitación o de simulación, que prefiera jugar solo y no con otros niños, que se aísle en su propio mundo.
también ese es un tema de alarma que tenemos que tener pendiente. Entonces, en la parte de la comunicación y la interacción social, también ahí viene la parte en que el niño no hace gestos, expresiones faciales, no puede reconocer esas expresiones faciales en los cuidadores, en las figuras paternas, no parece imperceptible, por así decirlo, a los sentimientos o las emociones. También otro factor de alarma, como decía, era si el niño es muy susceptible a la luz, a los ruidos, que vienen entonces ponerse la mano así. Y entonces también en cambio a eso son imperceptibles entonces al dolor y a la temperatura, pero sí lo son con los ruidos fuertes, con el contacto físico, con la luz. Por ejemplo, también otro signo de alarma es que el niño vea, por ejemplo, tenga un juego, un carrito, por así decirlo, y se quede mucho tiempo viendo la rueda del carro, pero no sepa entonces cómo funciona el aparato. Y asimismo, entonces, en esa parte del comportamiento, situaciones corporales o aspectos en la parte corporal muy restringidos, muy exagerados, muy atípicos. Entonces, básicamente en toda esa parte de la alteración de la comunicación, del comportamiento, ahí es donde tenemos que poner atención. Principalmente los síntomas o los signos del autismo se dan en la primera infancia, alrededor de los 2 años, antes. Hay casos en los que niños suelen desarrollar las habilidades del lenguaje y la comunicación, pero pasa un retroceso en el cual el niño pierde esas habilidades, y ese también es un punto de alarma que hay que poner atención. Entonces, como decía, ¿cómo entonces ya yo sé que debo consultar al médico, al psicólogo, que tengo que estar atenta a un posible diagnóstico de autismo? Y es básicamente también que cada niño tenemos que entender que tiene su proceso de desarrollo. Entonces, si por ejemplo el niño a los 6 meses tiene ya que hacer los gestos, que esto, pero hay niños también que se tardan, entonces tampoco tenemos de una vez que alarmarnos tanto. Ya sí, cuando por ejemplo el niño tiene 24 meses, no balbucea ni nada, y pasa lo que dije, que es el signo y el síntoma que hay que ponerle más atención, que el niño haya desarrollado el lenguaje, habilidades sociales, pero haya una regresión, que el niño pierde esas habilidades, es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Entonces, vienen los factores de riesgo. No se conoce una causa per se que diga esto causa autismo, no. Pero hay factores de riesgo como lo son, por ejemplo, una madre que haya tenido un niño con autismo tiene más posibilidades de poder tener entonces otro niño con autismo. Eso es un factor de riesgo, no es una causa. También la edad de los padres, otros problemas de salud que condicionan también. Es importante aclarar que el autismo tiene 4 veces más probabilidades en los niños que en las niñas. Entonces también el mundo que vivimos, señores, no es igual en la parte de que la persona ven que ha visto un aumento. Por ejemplo, antes la detección no era igual. O sea, antes había muchos casos de autismo, pero no se diagnosticaban. Entonces, ¿cómo la gente iba a saber? La sociedad no es la misma. Antes las mujeres tenían a los hijos más jóvenes, pero ahora ustedes saben que por cuestiones de superación profesional y muchísimas cosas, las mujeres tienen hijos más tarde. Esto también influye, así como infecciones virales, todas las cosas que hemos visto, que el dengue, que el chikungunya, que el COVID. Claro está, todo eso supone un factor de riesgo. Entonces, el diagnóstico también se torna complejo debido a los síntomas, ya que cada niño presenta síntomas y signos únicos, por así decirlo. Entonces esto vuelve diagnosticar un poquito más complejo también, pero bueno, se va a basar en la observación conductual, evaluaciones neurológicas, físicas, de visión, de audición, ver entonces también en la parte del lenguaje, a ver si hay una causa orgánica, física también que impida que el niño hable. Asimismo en la audición, como le decía, puede ser que lo del ruido, automáticamente la persona cuando ven eso, piensa de una vez, ya que es autismo, pero hay que indagar a ver si entonces es un problema de audición o algo que está causando ese malestar en el niño. Entonces el diagnóstico va a depender de eso, es fundamental el diagnóstico temprano, porque un diagnóstico temprano va a suponer una intervención. Entonces una intervención temprana va a tener un mejor pronóstico en el futuro de esos niños. Entonces, ¿qué te ha parecido? Es mucho, si me extiendo, mira, puedo amanecer hablando del autismo, pero no, claro, tengo que acortar. Mira, es interesante el autismo. Veo que a diferencia del síndrome de Down,
es más un tema de comportamiento Sí. que de impacto físico. Sí, por ¿correcto? ejemplo, en el autismo no hay diferenciadores físicos, sino que son solamente comportamentales y cognitivos. Yo escuché una vez, no recuerdo la fuente, pero escuché que todos nosotros, seres humanos, tenemos algún grado de autismo. ¿Eso es correcto? Bueno, en el diagnóstico no, porque tú sabes que si Ok. tú cumples con el diagnóstico, ya dentro del diagnóstico tú cumples el grado y la gravedad. Pero si tú no Ok. tienes el diagnóstico, tú no vas a tener de que gravedad ni nada de eso por el estilo. Lo que sí es a los padres, como yo les digo que se preocupaban, es que algunos signos y síntomas ya de una vez piensan que es parte del espectro, pero hasta no cumplir el diagnóstico, tú sabes, hay personas que incluso le hacen un diagnóstico tardío, Sí. hay médicos, psicólogos que esperan para completar la etapa del desarrollo, porque al ser un trastorno del neurodesarrollo lo hace más completo. Tú sabes que el niño siempre se está desarrollando Sí. y eso. Entonces, eso vuelve el diagnóstico más complejo. Entonces, va a depender de las pruebas, de test psicológicos. Claro. El más usado ahora es el test A2 para el diagnóstico de autismo. Okay. El adulto que tiene autismo o el niño que ya creció y pues tiene el espectro, ¿cómo se desarrolla en sociedad? ¿Puede llevar una vida normal, ir al trabajo, tener una familia, convivir con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo es la Eso vida? va a depender de la gravedad. Okay. O sea, la gravedad va a determinar si el funcionamiento de esa persona va a ser alto o bajo, y también de la intervención que haya tenido esa persona. Porque, por ejemplo, dependiendo de la gravedad, si fue un niño, por ejemplo, que fue bien estimulado, tú sabes que no es lo mismo tener, por ejemplo, intervenciones tempranas, contar con un apoyo psicopedagógico, terapia de habla, terapia de conducta, terapia ocupacional. Tú sabes entonces que en un futuro ese niño va a ser, o ese adulto, ese futuro adulto, va a poder funcionar normal o casi normal en la vida cotidiana dependiendo de la gravedad. Entonces, por eso es que hacemos énfasis en el diagnóstico temprano, en la intervención, porque entonces va a ser la diferencia en la vida de ese niño ya como adulto. Por eso es tan importante. En el caso de la edad que mencionabas, que es un factor de riesgo, que sin No duda... causa, sino un factor de riesgo. Sí, bueno, aquí nos educamos y dominamos los términos gracias a Del Mayling, ¿verdad? En Europa, históricamente, bueno, por las diferencias naturalmente a nivel educativo, a nivel social que tenemos, las mujeres históricamente tienen sus hijos pasados los 35 años más o menos. Yo estaba leyendo algo ayer, justamente eso, de un comentario Sí. de una psicóloga que yo sigo, que ella es de Santiago, y ella subió un reel hablando sobre el autismo, y hubo una persona que le comentó justamente eso, que en Europa las mujeres, pero me enfoco también y coincido mucho con mi colega que dijo en esa parte, y es que también Europa es uno de los países que más tiene autismo. A eso iba. Y también, como digo, hay muchos casos de autismo que no se diagnostican y por ende no están en las estadísticas. Entonces, claro, por eso es que se ha considerado la edad como un factor de riesgo. Sí. Todo eso influye, todo. Cuando ustedes ven que hay un factor de riesgo, porque básicamente, como no son causas, básicamente son hipótesis, pero señores, hay un grupo amplio de científicos que siempre están indagando, y por eso, gracias a Dios, hemos logrado los avances que se han logrado, y esperamos que sigan así para ir descubriendo las causas de cada trastorno, las intervenciones oportunas, para mejorar la calidad de vida. Y tú sabes que otra cosa muy importante también es que tú sabes que como la medicina, la ciencia ha avanzado, muchos de los niños que nacen con autismo ahora, en tiempo pasado no sobrevivían al parto. Pero ahora sí nacen. Qué bueno. Por la parte de la medicina. Aunque vengan con una condición, en esta parte, por ejemplo, del autismo, pero se puede tratar y también se ha avanzado. ¿Se identifica el autismo en estado de embarazo, como el síndrome de Down, por ejemplo? No. ¿No se identifica? No. Ya se identifica ya en la primera infancia. En los primeros meses, los primeros años, 18, 24 meses, antes del año, 2 años, ahí es que se puede identificar, pero antes no. Una persona con autismo,
sabemos que es con el comportamiento, quizás más con el tema del afecto, demostrarlo, aceptarlo, pero ¿qué hay de la agresión, de la violencia quizás contra sí mismo, sí, de contra otros? Sí, porque también es muy bueno que tú lo digas, porque también es de los signos y los síntomas en la parte del comportamiento que se pueden agredir a ellos mismos, morderse. Sí. Entonces ya el especialista que lo esté tratando va a identificar dependiendo del grado, Correcto. porque tú sabes que Importante también el ahí grado. va la terapia de conducta. Sí. Y si ya es algo bien grave, entonces bien alta la cosa, entonces ahí sí ya hay que medicar. Okay. Ahí se medica para tratar los síntomas de la agresividad. Bueno, yo creo que el tema ha quedado más que claro, Bueno, sí. más que explicado. Pero si usted tiene alguna duda, es importante que dé el mailing de sus redes sociales Sí, pueda y es aclarar. una vía Sí, directa surgen de muchísimas comunicación con ella. Incluso surgen dudas también en la parte de la alimentación de los niños, que se influye, todo eso. ¿Influye? O sea, hay personas a veces que piensan que cuál alimento pueden consumir, que esto. Por ejemplo, en la dieta de los niños con autismo a veces se suele quitar la caseína, el gluten. Mira qué interesante. En la parte también de la primera infancia, hay, no sé si decir no sé, rumor, ¿cómo se dice? Como una creencia, vamos a decir. O un mito. Un mito. De los Sí, tantos mitos. la lactancia materna. Que a veces si la mamá no, ¿verdad?, le da el seno al hijo, eso puede incrementar la probabilidad de que el niño no crezca ¿Y hasta desarrollar autismo. Ahora que tú te vas por ahí, ¿tú sabes cuál es otro mito también que la persona tiene? Las vacunas. Hay personas que piensan que las vacunas causan autismo. Oh, esa no sabía. Entonces, eso ha provocado que muchas personas se abstengan de las vacunas. Entonces, sí. Entonces, que las vacunas son importantes, fundamentales, porque claro. evitan la propagación de las enfermedades. Entonces, no, en ambas preguntas, no existen evidencia de que la lactancia materna o que las vacunas estén relacionadas con el autismo. Bueno. O sea, que hay hipótesis. Sí, claro. Entonces, todavía no he entrado en las hipótesis, por así decirlo. Bueno, vamos a reiterar tus redes sociales. Me pueden seguir en mi Instagram, @Miley_31. Ahí también siempre estamos activos en esa parte de la psicología y todo eso, subiendo contenido psicoeducativo. Qué bueno. También las preguntas. Qué bueno y qué útil que hayan profesionales como tú que quieran aportar contenido de valor y educarnos. De verdad, sí, porque que es muy importante. Tú sabes que un diagnóstico supone un shock. Y más en Correcto. la vida de un padre, de un niño. Entonces, en el momento que tú dices, bueno, el niño ha sido diagnosticado autismo, pero entonces lo pasa autismo, ¿qué es eso? Sí, ¿Qué consiste? hay mucha desinformación. Entonces, esas lagunas causan entonces más ansiedad Claro. por la enfermedad, pero ya el momento por lo menos que usted sabe en qué consiste el trastorno y todo, entonces puede afrontarlo de una manera mucho más fácil y por eso es tan importante la psicoeducación. Así es, Telmailin, gracias por estar aquí con nosotros como cada miércoles, llevándonos estas importantísimas informaciones